Hola, soy Roberta. 80 años, ¿quién lo diría? La vida me ha enseñado que cada amanecer es un regalo, uno que a veces llega envuelto en sombras, pero regalo al fin. Mis manos, arrugadas y cansadas, han aprendido a encontrar consuelo en ayudar a otros, en tejer lazos donde antes solo había hilos sueltos. Aquí, en este centro comunitario, entre risas jóvenes y susurros de ancianos, encuentro mi refugio, mi propósito. No siempre fue así, claro. Hubo un tiempo diferente. Un tiempo que me marcó a fuego y me obligó a renacer de mis propias cenizas. ¿Quieren conocer mi historia? Acompáñenme en este viaje, pero les advierto, necesitarán un corazón fuerte. Si están listos para escuchar, quédense conmigo, suscríbanse y activen la campanita, porque lo que tengo para contarles podría cambiar su forma de ver la vida. Si estas palabras remueven algo en su interior, les pido de corazón. Suscríbanse a este canal, regálenme un me gusta que me haga sentir menos sola, dejen su comentario, compartan este lamento. Su presencia, aunque sea virtual, es un bálsamo para esta alma en pena. Ese tiempo diferente. Ay, Dios mío, cómo duele recordarlo y, a la vez, cómo necesito aferrarme a esos destellos de sol antes de la tormenta. Cierro los ojos y todavía puedo sentir el calor de la cocina, el olor a café recién hecho y a las tortillas que preparaba cada mañana. Mi casa no era grande, no, pero estaba llena. Llena de risas que rebotaban en las paredes, llena de sueños que tejíamos juntos mi Ricardo y yo. Mi Ricardo. Un hombre bueno, fuerte, con una sonrisa que iluminaba hasta el día más nublado y unas manos que sabían construir, arreglar, acariciar. Nos conocimos en una feria del pueblo, ¿saben? Yo era una jovencita con trenzas y él, un muchacho que me robó el corazón con una mirada y una flor silvestre. ¡Qué tiempos aquellos! Construimos nuestro nido poco a poco, con esfuerzo, con amor. Y llegaron ellos, mis dos luceros, Sofía, mi niña de ojos vivaces y corazón rebelde, siempre cuestionando, siempre soñando con volar alto. Y Mateo, mi niño noble, tan parecido a su padre, con esa calma que te envolvía y una pasión secreta por los libros que devoraba a escondidas. Éramos una familia como tantas, con sus días buenos y sus días malos, con discusiones por tonterías y reconciliaciones bajo la luna. Recuerdo las tardes de domingo, todos apretados en el viejo sofá, viendo películas en blanco y negro, comiendo palomitas que siempre se me quemaban un poquito. Ricardo me abrazaba y me decía al oído, «Eres mi reina, Roberta, mi todo». Sofía se reía de nuestros secretos, y Mateo nos miraba con esa ternura que solo él tenía. La vida era plena, simple, sí, pero tan rica en afectos, en momentos que se grabaron en mi alma como tatuajes imborrables. Ahorrábamos centavo a centavo para darnos un gusto de vez en cuando, un paseo al río, una visita a la abuela en el campo. Y justo planeábamos eso, una escapada. Sofía había terminado sus exámenes con notas brillantes y Mateo había ganado un pequeño concurso de cuentos en la escuela. Había que celebrar. Ricardo había revisado el coche 1000 veces, llenado el tanque, preparado la música. La emoción flotaba en el aire, casi podías tocarla. La noche anterior, recuerdo haber sentido un escalofrío extraño mientras guardaba las últimas cosas en la maleta, una sombra fugaz que cruzó mi mente. Tonterías de vieja, me dije, sacudiendo la cabeza. A la mañana siguiente, el sol brillaba como nunca. Desayunamos entre risas y planes. «Mamá, apúrate», gritaba Sofía desde la puerta. Mateo ya estaba en el coche, con su libro favorito en las manos. Ricardo me dio un beso, uno de esos besos que te reinician la vida. «¿Lista, mi amor?», me preguntó, ofreciéndome su mano. Tomé aire, sonreí, sintiendo esa felicidad burbujeante que te hace creer invencible. «¿Listísima?», respondí. Caminamos hacia el coche, hacia nuestro pequeño viaje, hacia la promesa de unos días inolvidables. Ricardo abrió mi puerta, galante como siempre. Me senté, ajustándome el cinturón, mirando por el espejo retrovisor a mis hijos, mis tesoros. Él rodeó el coche, se sentó al volante, y giró la llave. El motor cobró vida con un rugido familiar. «Allá vamos, familia», exclamó con esa alegría contagiosa suya. Y arrancamos, dejando atrás nuestra casa, nuestro refugio, sin saber, Dios mío, sin tener la más mínima idea de lo que nos esperaba a la vuelta de la esquina. Esa esquina, ay,
Si yo hubiera sabido. El coche avanzaba por la carretera, dejando atrás el polvo de nuestro pueblo. El sol entraba a raudales por las ventanillas, pintando destellos dorados en el cabello de Sofía, que cantaba a todo pulmón una canción de moda. Mateo, a su lado, levantaba la vista de su libro de vez en cuando para sonreír, contagiado por la alegría general. Ricardo tarareaba mientras conducía, su mano buscando la mía sobre la palanca de cambios. Por un momento, solo por un instante bendito, olvidé aquel escalofrío, aquella sombra que me había inquietado la noche anterior. Me dejé llevar por la promesa del viaje, por la risa de mis hijos, por el calor de la mano de mi esposo. El paisaje cambiaba, los campos secos daban paso a colinas más verdes, salpicadas de árboles frondosos. Hablábamos de todo y de nada, de los planes para las vacaciones, de los sueños de Sofía de estudiar en la capital, del último cuento de Mateo sobre un niño que podía hablar con los pájaros. Ricardo nos contaba anécdotas de su juventud, haciéndonos reír a carcajadas. Parecía que el mundo entero se había detenido para vernos pasar, felices, unidos, invencibles. Pero entonces, en una curva cerrada, sucedió. Un camión enorme, cargado hasta los topes, apareció de la nada, invadiendo nuestro carril. El rugido del motor fue ensordecedor, la mole de metal se nos venía encima. Grité con todas mis fuerzas, un alarido que nació desde lo más profundo de mi ser. Vi el rostro pálido de Ricardo, sus nudillos blancos aferrados al volante, girando bruscamente para evitar el impacto. El coche patinó, las llantas chirriaron sobre el asfalto caliente en una protesta agónica. Sentí el cuerpo de Sofía golpeando contra el mío, el grito ahogado de Mateo. Cerré los ojos, esperando el golpe final, el estruendo, la oscuridad. Me encomendé a todos los santos, a la Virgen de Guadalupe, pidiendo un milagro, solo uno más. Y entonces, silencio. Un silencio denso, pesado, roto solo por nuestros jadeos y el latido desbocado de mi corazón que amenazaba con salirse del pecho. Abrí los ojos lentamente. Estábamos en la cuneta, el coche inclinado peligrosamente, pero enteros. El camión había seguido su camino, ajeno al terror que había sembrado. Ricardo, temblando, se volvió hacia nosotros. ¿Están todos bien?, preguntó con la voz entrecortada. Sofía lloraba en silencio, abrazada a Mateo, que tenía los ojos muy abiertos, fijos en algún punto invisible. Sí, estamos bien, logré susurrar, aunque sentía las piernas como gelatina. Ricardo apoyó la frente en el volante, respirando hondo. Dios mío, gracias, murmuró. Salimos del coche con dificultad. El aire olía a polvo y a miedo. Revisamos el coche, solo unos rasguños, nada grave. El susto había sido monumental, pero estábamos vivos. ¡Vivos! Una oleada de alivio me recorrió, tan intensa que casi me hizo caer de rodillas. Ricardo me abrazó fuerte. Tranquila, mi amor, ya pasó. ¿Estamos juntos? Eso es lo importante. Sofía y Mateo se unieron al abrazo, un nudo de cuerpos temblorosos bajo el sol implacable. Parecía que habíamos esquivado al destino, que la sombra se había disipado. Pero mientras mis hijos recuperaban el color y hasta bromeaban nerviosamente, yo no podía quitarme de encima esa sensación helada en la boca del estómago. El alivio era una capa fina sobre un pozo de angustia que se negaba a cerrarse. Algo dentro de mí seguía gritando peligro. Miré la carretera, el asfalto vibrando bajo el calor, y sentí que esa curva no había sido un simple susto, sino una advertencia. Una advertencia que no supimos, o no quisimos, escuchar. Ricardo logró sacar el coche de la cuneta. Bueno, familia, pequeño contratiempo. A seguir el viaje, dijo, intentando infundir ánimo. Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Continuamos, sí, pero el ambiente había cambiado. Las risas se apagaron, las canciones cesaron. Solo quedaba el zumbido del motor y el latido persistente de mi miedo. Cada coche que se acercaba me hacía encogerme, cada curva me robaba el aliento. Veía la nuca de Ricardo, tensa, sus ojos fijos en la carretera con una concentración casi dolorosa. Mis hijos se habían quedado dormidos, agotados por la tensión, ajenos a la tormenta que se gestaba en mi interior. Y entonces, a lo lejos, divisamos el cartel que anunciaba la entrada al pueblo de la abuela. Nuestro destino. Un suspiro colectivo de alivio pareció llenar el coche. Estábamos llegando.
Casi lo habíamos logrado. Pero justo al pasar junto a un viejo árbol retorcido al borde del camino, un cuervo graznó sobre nosotros, un sonido áspero y lúgubre que me erizó la piel. Miré hacia arriba y sus ojos negros, pequeños y brillantes, parecieron clavarse en los míos. Un presagio. Un último aviso antes de que todo se derrumbara. Ese graznido. Fue como si el cielo mismo se rasgara. El cuervo se quedó ahí, mirándome, mientras Ricardo reducía la velocidad para entrar al pueblo. El corazón me latía desbocado, un tambor de guerra anunciando la catástrofe. Y entonces, justo cuando pensábamos que el peligro había pasado, cuando la casa de la abuela casi se podía oler en el aire, ocurrió lo impensable. No fue un camión esta vez. Fue algo más pequeño, más rápido, más traicionero. Un coche que venía en sentido contrario, zigzagueando como una serpiente borracha. Lo vi venir, una mancha oscura que crecía a una velocidad aterradora. Grité de nuevo, pero esta vez el grito se ahogó en mi garganta. Ricardo intentó esquivarlo, un volantazo desesperado, pero no hubo tiempo. El impacto fue brutal, un estallido de metal retorcido, de cristales rotos, de sueños hechos añicos. El mundo se volvió un torbellino de ruido y dolor. Sentí un golpe seco en la cabeza, y luego, nada. Oscuridad. Silencio. Un silencio peor que cualquier grito. No sé cuánto tiempo pasó. ¿Minutos? ¿Horas? ¿Una eternidad? Cuando abrí los ojos, el olor a gasolina y a sangre me golpeó como una bofetada. Estaba atrapada entre los hierros retorcidos del coche. Me dolía todo el cuerpo, cada hueso, cada músculo. Intenté moverme, pero un dolor agudo en la pierna me lo impidió. Miré a mi lado. ¡Ay, mi Ricardo! Estaba inmóvil, con la cabeza apoyada en el volante destrozado, un hilo de sangre corriendo por su sien. Sus ojos, esos ojos que me habían robado el corazón, estaban cerrados. Cerrados para siempre. Le llamé. Le supliqué. Le grité. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio helado de la muerte. El pánico se apoderó de mí, una ola helada que me paralizó. Mis hijos. ¿Dónde estaban mis hijos? Giré la cabeza con un esfuerzo sobrehumano, ignorando el dolor que me partía en dos. Sofía, Mateo. Estaban en el asiento trasero, quietos, demasiado quietos. Sus cuerpos pequeños, frágiles, rotos. Vi el libro de Mateo tirado en el suelo, abierto en una página que hablaba de pájaros que volaban libres. Vi la cinta del pelo de Sofía, esa que tanto le gustaba, manchada de un rojo oscuro y pegajoso. Y comprendí. Comprendí con una certeza que me desgarró el alma. Estaba sola. Terriblemente, irrevocablemente sola. Mi familia, mi vida entera, se había esfumado en un instante, en esa maldita curva, bajo la mirada indiferente de un cuervo negro. El dolor físico era insoportable, pero nada comparado con el agujero negro que se abrió en mi pecho, un vacío que amenazaba con tragarme entera. Grité, lloré, maldije al cielo, a la carretera, al conductor del otro coche, a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Qué había hecho yo para merecer tanto dolor, tanta desolación? Quería morir. Quería cerrar los ojos y reunirme con ellos, con mi Ricardo, con mis niños. Pero ni siquiera la muerte me concedió ese alivio. Escuché sirenas a lo lejos, luces intermitentes que se acercaban. Voces. Manos que me sacaban de entre los fierros, que me ponían en una camilla. Sentí el pinchazo de una aguja, y el mundo empezó a desvanecerse de nuevo. Pero antes de perder la conciencia, vi sus rostros por última vez en mi mente, la sonrisa de Ricardo, los ojos vivaces de Sofía, la calma de Mateo. Y supe que esa imagen, ese recuerdo de lo que había perdido, sería mi cruz, mi condena, mi única compañía en el infierno que me esperaba. Desperté en un hospital, en una cama blanca, rodeada de un silencio antiséptico que olía a desinfectante y a pena. Una enfermera de rostro compasivo me miraba. Intenté hablar, preguntar por ellos, aferrarme a una última y absurda esperanza. Pero ella solo negó con la cabeza, sus ojos llenos de una lástima que me quemaba. Y entonces lo supe. Supe que la pesadilla era real. Que el viaje había terminado de la peor manera posible. Que yo era la única sobreviviente de un naufragio del que nunca, jamás, podría recuperarme. El mundo se volvió gris, sin sentido, sin color. Los días se convirtieron en noches y las noches en un abismo sin fondo.
Me dejaron sola con mi dolor, con los fantasmas de mis amores perdidos, con el eco de sus risas en una casa que ahora se sentía como una tumba. ¿Cómo seguir? ¿Cómo respirar siquiera cuando cada bocanada de aire era un recordatorio de que ellos ya no estaban? Me hundí en la oscuridad, en el silencio, esperando que la pena me consumiera, que me llevara con ellos. Pero ni eso, ni siquiera eso me fue concedido. Estaba viva, sí, pero ¿a qué precio? ¿Qué sentido tenía una vida sin ellos? Me quedé ahí, en la cama del hospital, mirando el techo blanco, sintiendo como el vacío me devoraba por dentro, preguntándome si alguna vez volvería a ver la luz del sol, o si estaba condenada a vagar para siempre en esta noche eterna. Esa noche eterna parecía no tener fin. Los días en el hospital se sucedían, monótonos, grises, cada uno una copia del anterior. Me dieron el alta médica, mi pierna sanaba lentamente, pero las heridas del alma, esas seguían abiertas, sangrando. Volví a mi casa, o lo que quedaba de ella. Entrar fue como recibir una puñalada directa al corazón. Todo estaba igual, pero terriblemente diferente. Sus cosas seguían allí, los zapatos de Ricardo junto a la puerta, el dibujo de Sofía pegado en el refrigerador, el libro de Mateo sobre la mesita de noche. Cada objeto era un fantasma, un recordatorio cruel de lo que había perdido. Me senté en el viejo sofá, el mismo donde nos apretujábamos los domingos, y el silencio me envolvió, pesado, asfixiante. Ya no había risas, ni discusiones, ni secretos susurrados al oído. Solo el vacío. Un vacío tan grande que amenazaba con devorarme. Los vecinos venían a verme, con sus caras de lástima, sus palabras de consuelo que sonaban huecas, vacías. Me traían comida que no probaba, me ofrecían ayuda que rechazaba. ¿Cómo podían entenderme? ¿Cómo podían saber lo que era perderlo todo en un parpadeo? Me encerré en mí misma, en mi dolor. Dejé de comer, de dormir, de vivir. Me convertí en una sombra errante en mi propia casa, tropezando con los recuerdos a cada paso. Las noches eran las peores. El silencio se poblaba de sus voces, de sus risas. Cerraba los ojos y los veía, tan reales, tan cercanos, y al abrirlos, la cruda realidad me golpeaba de nuevo. Estaba sola. Y la soledad era un monstruo que me devoraba lentamente. Pensé en acabar con todo. Muchas veces. La idea era una tentación constante, una puerta de escape a tanto sufrimiento. ¿Qué me retenía? Quizás el miedo, quizás una chispa minúscula de algo que no me atrevía a llamar esperanza. Un día, revolviendo entre las cosas de Mateo, encontré su cuaderno de cuentos. Aquel que había ganado el concurso. Lo abrí con manos temblorosas. Sus letras infantiles, torpes pero llenas de ilusión, llenaban las páginas. Y allí estaba, el cuento del niño que hablaba con los pájaros. Lo leí. Lloré. Lloré como no había llorado desde el accidente. Lloré por él, por su talento truncado, por sus sueños rotos. Y entonces, entre lágrimas, leí la última frase del cuento. Y aunque a veces se sentía solo, sabía que los pájaros siempre llevarían sus mensajes de amor a través del viento. Algo hizo clic dentro de mí. Una pequeña luz se encendió en medio de la oscuridad. Los pájaros, el viento, mensajes de amor. ¿Era una señal? ¿Una forma en que mi Mateo intentaba decirme algo? No lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente al dolor. Una curiosidad. Una necesidad de buscar algo. Salí de la casa por primera vez en semanas. El sol me cegó momentáneamente. El aire fresco llenó mis pulmones. Caminé sin rumbo, dejándome llevar por mis pies. Llegué al parque del pueblo, ese donde llevaba a mis hijos a jugar. Me senté en una banca, bajo un árbol frondoso. Y entonces lo vi. Un pajarito, pequeño, de pecho rojo, se posó en la rama frente a mí. Me miró con sus ojitos brillantes, inclinando la cabeza. Y cantó. Un trino corto, alegre, que atravesó el silencio de mi pena. Me quedé mirándolo, hipnotizada. Y por un instante, solo un instante, sentí que no estaba sola. Sentí que quizás, solo quizás, había una forma de seguir adelante. No por mí, quizás ya no por mí, pero por ellos. Por mantener viva su memoria, por honrar el amor que nos habíamos tenido. El pajarito levantó el vuelo, perdiéndose en el azul del cielo. Me quedé allí, sentada en la banca, mientras el sol comenzaba a bajar. La decisión empezó a tomar forma en mi mente, frágil como un brote recién nacido,
pero persistente. No podía traerlos de vuelta. No podía borrar el pasado. Pero quizás podía transformar mi dolor en algo más. Quizás podía encontrar una nueva forma de amar, una nueva forma de vivir. Me levanté de la banca, mis piernas aún débiles, pero mi espíritu un poco menos roto. Miré hacia el cielo, donde el pajarito había desaparecido. Y susurré, más para mí misma que para nadie: lo intentaré. Por ustedes, mis amores, lo intentaré. Regresé a casa. La casa seguía silenciosa, pero ya no se sentía como una tumba. Se sentía expectante, como si esperara algo. Fui a la cocina, abrí la alacena. Saqué una bolsa de harina, huevos, azúcar. Hacía mucho tiempo que no cocinaba. Mis manos temblaban un poco, pero encontraron el ritmo familiar. Empecé a preparar unas galletas, las favoritas de Sofía. El olor empezó a llenar la casa, un aroma dulce y familiar que ahuyentó un poco las sombras. Mientras la masa reposaba, me asomé a la ventana. Afuera, la noche comenzaba a caer. Y en el alféizar, otro pajarito me observaba. ¿Casualidad? ¿O era una señal de que estaba en el camino correcto? No lo sabía. Pero por primera vez, sentí que quizás, solo quizás, el amanecer podría llegar de nuevo a mi vida. Ese amanecer no llegó de golpe, no. Fue más bien como una neblina que se disipa lentamente, revelando contornos borrosos. El olor de las galletas recién horneadas llenó la casa, un fantasma dulce de tiempos más felices. El pajarito seguía en la ventana, observándome con curiosidad. Saqué las galletas del horno, doradas, imperfectas. ¿Y ahora qué? ¿Para quién eran? Mis manos se movieron solas, casi por instinto. Las puse en una canasta, la misma que usaba para los días de campo. Salí a la calle, sin saber muy bien a dónde ir. Caminé, dejando que mis pies me guiaran de nuevo. Pasé por el parque, pero seguí de largo. A lo lejos, escuché risas infantiles, música suave. Provenían del centro comunitario del pueblo, un lugar al que nunca había prestado atención. Me detuve en la puerta, indecisa. ¿Qué hacía yo allí? Una mujer rota, cargando un luto eterno. Pero algo me impulsó a entrar. El lugar bullía de actividad. Niños corriendo, ancianos jugando a las cartas, mujeres bordando en un rincón. Me sentí fuera de lugar, una extraña en un mundo que había seguido girando sin mí. Me quedé en un rincón, aferrada a mi canasta de galletas como si fuera un salvavidas. Una niña pequeña, con unas trenzas despeinadas que me recordaron dolorosamente a Sofía, se acercó corriendo y tropezó, cayendo a mis pies. Soltó un lloriqueo. Me agaché, olvidando por un instante mi propio dolor, y la ayudé a levantarse. Le limpié las rodillas polvorientas. Sus ojos grandes y asustados se fijaron en la canasta. ¿Son galletas?, preguntó con un hilo de voz. Asentí, incapaz de hablar. Le ofrecí una. La tomó con sus deditos regordetes y le dio un mordisco. Una sonrisa iluminó su rostro. Gracias, dijo, antes de salir corriendo de nuevo hacia sus juegos. Me quedé allí, de rodillas, con el eco de su gracias resonando en mis oídos. Y sentí algo. Una calidez minúscula, pero real, en el centro de mi pecho helado. Una señora mayor, de cabello blanco y mirada serena, se acercó. «Eres nueva por aquí, ¿verdad?», me dijo con voz amable. «Soy Elena. ¿Y tú?» «Roberta», susurré. Traje galletas». Elena sonrió. «Qué detalle tan bonito. Justo hoy nos faltaba algo dulce para acompañar el café. ¿Te animas a repartirlas?». Dudé. Miré las caras a mi alrededor. Caras marcadas por la vida, por la soledad, por la necesidad. Caras que, de alguna manera, reflejaban pedazos de mi propio dolor. Asentí de nuevo. Empecé a repartir las galletas. Al principio, con timidez, casi pidiendo perdón por existir. Pero poco a poco, las sonrisas de agradecimiento, las palabras amables, empezaron a derribar mis murallas. Hablé con unos, escuché a otros. Descubrí historias de pérdidas, de luchas, de pequeñas alegrías cotidianas. Y me di cuenta de que no estaba sola en mi sufrimiento, aunque mi tragedia fuera única. Ese día marcó un antes y un después. Empecé a ir al centro comunitario todos los días. Al principio, solo llevaba galletas o pan casero. Luego, me animé a ayudar en la cocina, a servir las comidas. Descubrí que mis manos,
Esas manos que habían acunado a mis hijos y acariciado a mi esposo, todavía servían para algo. Podían aliviar el hambre, ofrecer consuelo, tejer nuevos lazos. Empecé a leerles cuentos a los niños, recordando la pasión de Mateo por los libros. Sus ojos atentos, sus risas, eran un bálsamo para mi alma herida. Escuchaba las historias de los ancianos, sus recuerdos, sus lamentos. Y en sus ojos veía reflejada mi propia soledad, pero también una fuerza inesperada para seguir adelante. Los años fueron pasando. Mi cabello se volvió completamente blanco, las arrugas surcaron mi rostro con más profundidad. Nunca volví a casarme. Nunca tuve más hijos. Mi corazón pertenecía a Ricardo, a Sofía, a Mateo. No había espacio para nadie más en ese rincón sagrado. Pero encontré una nueva forma de amar, una forma diferente de ser familia. El centro comunitario se convirtió en mi hogar, en mi refugio. Las personas allí se volvieron mi gente. Aprendí que el dolor no desaparece, no. Se transforma. Se integra. Se convierte en parte de quien eres. Y a veces, solo a veces, puedes usar ese dolor para entender mejor el sufrimiento ajeno, para ofrecer una mano amiga, una palabra de aliento. Me dediqué al voluntariado en cuerpo y alma. Era mi forma de honrar a mi familia perdida, de mantener viva su memoria a través del servicio a los demás. Encontré un propósito en medio de la desolación. Pero las cicatrices, esas nunca se borran. Hay días, sobre todo en las fechas señaladas, en que el dolor vuelve con la fuerza de un huracán, amenazando con derribarme de nuevo. Hay noches en que despierto buscándolos, llamándolos en la oscuridad. Y la ausencia sigue doliendo como el primer día. Hoy, mientras organizaba unos libros donados en la pequeña biblioteca del centro, encontré uno que me heló la sangre. La portada desgastada, el título casi borrado. Era uno de los favoritos de Mateo. Lo abrí con manos temblorosas. Y dentro, en la primera página, una dedicatoria escrita con letra infantil. Para mamá, para que siempre encuentres la magia. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo había llegado ese libro hasta aquí? ¿Quién lo había donado? Miré a mi alrededor, buscando una respuesta. Y mis ojos se encontraron con los de un niño nuevo, sentado en un rincón, observándome con una intensidad que me recordó. ¡Ay, Dios mío! Me recordó tanto a mi Mateo. Ese niño. Me acerqué lentamente, el corazón latiéndome en los oídos. El libro de Mateo pesaba en mis manos como si contuviera el mundo entero. El niño levantó la vista, sus ojos oscuros, profundos, encontraron los míos. No había miedo en ellos, solo una calma extraña, una sabiduría que no correspondía a su edad. ¿Es tuyo este libro?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Él asintió. Me lo dio mi abuela, dijo. Dice que perteneció a un niño que amaba las historias y los pájaros. Mi respiración se atoró. ¿Tu abuela? ¿Quién es tu abuela? Él sonrió, una sonrisa tímida que iluminó su rostro. Se llama Elena. ¿Elena? La mujer que me había acogido en el centro comunitario aquel primer día, la que me había animado a repartir las galletas. Todo encajaba. Elena había conocido mi historia, mi dolor. Y de alguna manera, había guardado ese pequeño tesoro, esperando el momento adecuado para devolvérmelo, quizás a través de las manos inocentes de su nieto. Sentí una oleada de gratitud y una profunda conexión con el pasado, el presente y el futuro. No era Mateo, no. Mi Mateo se había ido para siempre. Pero en ese niño, en ese libro, en ese gesto de Elena, había un eco de su espíritu, una prueba de que el amor, de alguna manera, trasciende la muerte y encuentra formas inesperadas de manifestarse. Le devolví el libro al niño. Cuídalo mucho, le dije. Tiene magia. Él asintió seriamente, abrazando el libro contra su pecho. Me quedé observándolo un rato más, mientras volvía a sumergirse en la lectura. Y comprendí que mi vida, a pesar de la tragedia, a pesar del dolor que siempre me acompañará como una sombra fiel, no había sido en vano. Había encontrado un propósito en ayudar a otros, en mantener viva la memoria de mi familia a través del amor y el servicio. Las risas de los niños en el centro, las conversaciones con los ancianos, las pequeñas alegrías compartidas, todo eso era mi legado. Un legado construido sobre las ruinas de mi felicidad perdida, pero un legado al fin y al cabo. Miro mis manos ahora, estas manos de 80 años, arrugadas, manchadas por el tiempo. Han conocido el amor más puro y el dolor más desgarrador.
Han acariciado, han trabajado, han llorado. Y ahora, encuentran consuelo en tejer, en cocinar, en sostener la mano de alguien que se siente solo. La vida me arrebató a mi familia, sí. Me dejó un vacío que nada ni nadie podrá llenar jamás. Pero no me quitó la capacidad de amar, la capacidad de sentir, la capacidad de encontrar belleza incluso en medio de las cenizas. Aprendí a vivir de nuevo, no olvidando, sino integrando mi pasado, mis pérdidas, como parte de quien soy. Aprendí que la resiliencia no significa no sentir dolor, sino encontrar la fuerza para levantarse una y otra vez, incluso cuando sientes que no puedes más. Aprendí que cada día es una oportunidad para hacer el bien, para dejar una huella positiva, por pequeña que sea. Y esa, quizás, es la única forma de darle sentido a una existencia marcada por la tragedia. Si pudiera darles un consejo, uno solo, después de todo lo que he vivido, sería este: amen. Amen con todo su corazón, sin reservas, sin miedo. Abracen a sus seres queridos, díganles cuánto los quieren cada día. No den por sentado ni un solo instante, porque la vida, queridos míos, es frágil, es un suspiro. Y cuando la tormenta llegue, porque llegará, aférrense a esos recuerdos, a ese amor. Dejen que sea su ancla, su faro en la oscuridad. Y busquen la fuerza para seguir, no por obligación, sino por elección. Elijan transformar su dolor en compasión, su pérdida en propósito. Porque incluso en la noche más oscura, siempre, siempre hay una pequeña luz esperando ser encontrada. Solo hay que tener el coraje de buscarla. Si esta historia tocó tu corazón, no te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas emocionantes. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que deja tu comentario abajo compartiendo lo que sentiste o pensaste al escuchar este relato. Y si crees que este mensaje necesita llegar a más personas, comparte este video con tus amigos y familiares. Agradecemos inmensamente tu apoyo.